Saludo a todos los bendecidos, gracia y paz sean multiplicadas en el nombre de Jesucristo. Soy el pastor Nicolás Venecia del ministerio Tiempo de Victoria y bueno, tenemos hoy un día de bendición, un día de palabra, de poder, en nombre de Jesús, para compartir una palabra de aliento, una palabra de fe para aquellas personas que están por ahí pasando diferentes situaciones. Hoy queremos bendecirles en el nombre de Jesucristo, ser una bendición para cada una de las personas que se encuentran conectadas con nosotros. Así que le queremos mandar saludo a todas las personas que nos puedan sintonizar de diferentes lugares en el nombre de Jesús. Mandamos saludo a los bendecidos que se encuentran en Estados Unidos, para aquellas personas que nos ven también de México, de España, de Panamá, de Puerto Rico, de Guatemala, de Brasil, para aquellas personas de Chile, de Perú, y bueno, y a todos los bendecidos aquí de la República Argentina, de diferentes provincias, les mandamos nuestros saludos en el nombre de Jesucristo. Y ya quiero pasar a orar juntos, así que te invito a vos que estás del otro lado, que oremos juntos a nuestro Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo, Señor, que por tu gracia, por tu amor, por tu justicia, Señor, estamos para compartir la palabra en el nombre de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, trayendo una palabra de aliento, motivándonos, Señor, declarando sanidad en el nombre de Jesús por todas aquellas personas que quizás nos vean y tengan un problema de salud, algún problema, declaramos la sanidad, Señor, declaramos que aún tú manifiestas tu mente, Señor, en el nombre de Jesucristo para tu gloria y trayendo solución, Padre Celestial. Por eso que confiamos en tu palabra, que es viva, que es eficaz y que es más cortante que una espada de dos filos. Gracias por tu palabra, Señor. Honramos tu palabra, amamos tu palabra y confiamos en tu palabra en el nombre de Jesucristo. Por eso dejamos este tiempo a la libertad del Espíritu Santo de Dios para que nos ministres, nos hables a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Lo creemos, lo recibimos para tu gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Así que de esta manera quiero compartir una palabra que la he titulado, ¿no? Conviértete en un experto de la palabra de justicia. Y este título viene con el contraste, ¿no?, de lo que la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 5, verso 12 en adelante. Dice esta palabra: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y acá nombra, ¿no?, esta frase: inexpertos en la palabra de justicia. Y cuando nosotros hacemos una concordancia de la justicia, ¿no?, podemos darnos cuenta que en el nuevo pacto se refiere justamente a la justificación. Porque esto no está hablando de una justicia propia. Esto no está hablando de una justicia del Antiguo Testamento. Porque sabemos que la justicia de Dios en el Antiguo Testamento era a través del castigo, a través de
juicios, ¿no?, que Dios traía contra las personas por el pecado. Entonces, como Jesucristo llevó la ira de Dios sobre su vida, el pecado ya está resuelto, ¿no? O sea, el problema del pecado está resuelto por lo que Jesucristo hizo. Por eso que no tendría sentido si la palabra de justicia fuese del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Pacto se nos enseña la palabra de justicia. Y la palabra de justicia dice que es la justificación. Esto lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 3, 4 y 5. Encontramos cómo el apóstol Pablo trae una enseñanza a través de lo que es la justificación. Y entonces la palabra nos enseña también en Corintios. Vamos a comenzar por Corintios, por segunda de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 21, vamos a ver lo que significa la justicia de Dios y cómo es muy importante de que seamos convertidos en expertos, que seamos expertos en la palabra del Señor. En 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Y entonces, ¿qué dice esta palabra? Dice que Cristo, que no conoció pecado, pero que Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros hoy fuésemos hechos justicia. Y entonces, esta es la palabra de justicia. Tenemos que, como hijo de Dios, ser expertos en esta palabra. Cuando una persona viene a los pies del Señor, ¿no?, llamado por Jesucristo, lo primero que debemos de aprender es esta palabra de justicia, de saber que Jesucristo llevó el pecado de la humanidad y con él lleva todos los pecados, obviamente. Llevó en su cuerpo los pecados y nuestros pecados fueron sobre Jesucristo. Y la justicia que él alcanzó por su forma de vida, la palabra dice que hasta su bautismo, ¿no?, cuando Jesucristo fue hacia Juan el Bautista y Juan lo miró y le dijo: yo tengo que ser bautizado por ti. Y entonces se sintió como indigno de bautizar a Jesús. Y Jesús nombra: es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces vemos que desde su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección está relacionado con la justicia. Dice que Él resucitó justamente para alcanzar esa justicia, ¿no? Entonces toda su vida, la vida de Jesús está relacionada con la palabra de justicia. Y no la justicia del Antiguo Testamento, sino la justicia que Él vino a traer, una justicia diferente. Muchas personas hasta el día de hoy se entiende mal lo que es la palabra de justicia. Muchas personas creen que la palabra de justicia es que Dios castiga al malo y de alguna forma al que es bueno lo recompensa. Muchos tienen esa idea de que eso significa la palabra de justicia, pero no es lo que significa en el Nuevo Pacto. En el Nuevo Pacto significa que Él llevó nuestro pecado y que tenemos, como hijo de Dios, ser expertos en esta palabra, en el conocimiento y en la aplicación, porque esta palabra tiene una aplicación que transforma toda nuestra vida de una forma total. Esta palabra viene para transformarte, viene para cambiarte. Las personas, cuando reciben esta palabra de justicia, su mente, su vida, todo es cambiado. Y muchos los que están escuchando que
pueden dar testimonio de cuando ellos conocieron que eran justos en Cristo, su vida fue cambiada, porque el cristianismo está centrado en el pecado, lamentablemente, en lo que es el cristianismo en general. Está centrado en lo que el hombre puede hacer por Dios, en lo que el hombre puede evitar por Dios. Todo centrado en la persona, en el hombre. Pero la palabra de justicia nos revela justamente que el Evangelio se centra en el hombre, sino que la palabra de justicia viene para hacerlo entender que nosotros pasamos a ser justos, ¿no? Dice que el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que hoy nosotros fuésemos la justicia de Dios en Cristo. Y entonces, ahora el Señor, delante de los ojos de Dios, nosotros estamos como si nunca hubiésemos pecado. Y acompáñame a Filipenses capítulo 2 y vamos a ver esta palabra poderosa que tenemos aquí también. Dice en el capítulo 2, verso 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la obediencia de Cristo dice que fue hasta muerte y la muerte de cruz. Y esa obediencia se nos es imputada a nosotros. Entonces, así como la justicia fue imputada, también su obediencia, así como estamos delante del Señor sin pecado, ahora estamos delante del Señor como si siempre hubiésemos obedecido, porque Él obedeció. Por la obediencia de Cristo, ahora nosotros tenemos su obediencia. Y eso es algo muy tremendo, ¿no? Saber eso. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando nosotros creemos, somos obedientes. Por eso que en el libro de Hebreos trató de desobedientes a aquellos que no creyeron. Pero aquellos que creen, dice que los trata de obedientes. ¿Y por qué los trata de obedientes? Porque se meten en la obediencia de Cristo. Así nosotros fuimos introducidos en la obediencia de Cristo. Y el Señor nos ve a nosotros como si nunca hubiésemos pecado y como si siempre hubiésemos obedecido por la obediencia de Cristo hasta la muerte de cruz. Y esa obediencia fue trasladada, fue imputada hacia nuestra vida. Y eso es poderoso, porque eso realmente va a cambiar nuestra forma de vivir. Si usted cree que tiene que ser obediente por su propia fuerza, usted va a entrar solamente en un círculo de nunca terminar. Siempre va a estar rodeado en ese sub y baja, obedezco, no obedezco. Pero cuando usted cree que usted es obediente por la palabra de Jesucristo, por la obediencia de Él, entonces usted va a caminar en obediencia. Usted va a decir: el Señor me dio su obediencia. Usted va a caminar esa, porque la obediencia ahora es creer. Es creer que Él ya lo hizo por ti. Él lo hizo para que nosotros hoy podamos reinar en vida. ¿Sabe que Jesucristo, cuando caminó en la tierra, Él reinó en vida? Él nos dio un gran conocimiento de lo que es reinar en vida, porque Él no se enfermó, porque Él no cometió ningún pecado. Él reinó sobre el pecado. Él reinaba sobre la enfermedad, Él reinaba sobre la pobreza, Él reinaba sobre hasta la ley de gravedad, porque Él caminaba sobre el agua. Es algo tremendo, a los enfermos los tocaba y eran sanados. Aún la palabra decía y las personas eran transformadas, eran cambiadas totalmente. ¿Por qué? Por la palabra que tenía el Señor, ¿no? Es tremendo lo que
la palabra nos revela a nosotros. Él reinaba en vida. Y ahora, si nosotros creemos que podemos reinar como Él reinó, lo vamos a hacer, porque ahora el justo vive por la fe. Ahora nosotros vivimos por fe, vivimos por creer lo que Él hizo. Y lo que Él hizo, dice Jesús, si ustedes creen en mí, mayores obras harán en mi nombre. Dice, y estas obras, ¿no? Cuando Él hacía todas las señales, los prodigios, maravillas, estas obras ustedes van a hacer y aún mayores obras van a hacer. ¿Por qué razón? Porque nosotros ahora estamos en Cristo y el poder de Dios está en nosotros. Todo el poder que Dios tenía en el Señor lo tenemos nosotros para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo tremendo. Es muy importante conocer esta palabra, es muy importante saber. Hay un programa donde llaman a aquellas personas, por ejemplo, que venden cosas, ¿no? Hay un programa que venden cosas y que tiene que ver con la historia, ¿no? Todo eso. Y cuando traen una cosa que es difícil de descifrar, ¿no? Dicen que llaman a un experto a que pueda saber el valor de cuánto vale eso lo que está trayendo. Y entonces llaman a un experto, viene el experto y lo analiza y dice, bueno, esto vale tanto, esto es original, esto es falsificado, ¿no? Porque el experto conoce de lo que se está hablando. Así también, dice en el libro de Hebreos, decía la palabra que había personas que todavía no eran expertos en la palabra de justicia, y por no ser expertos en esta palabra de justicia, ellos todavía estaban esperando que les vuelvan a enseñar lo mismo que han aprendido una y otra vez de los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Y entonces así está hoy la iglesia, todo el tiempo está pidiéndoles que enseñen nuevamente en cosas que ya deberían estar dominando, de cosas que ya tendrían que ser expertos, tendrían que ser maestros, y todavía están ahí de alguna manera esperando que le vuelvan a enseñar después de tanto tiempo. Y el apóstol Pablo hablaba con personas hace 2000 años, y podemos decir que el mismo problema se encuentra hoy en día de personas que no saben todavía lo que son en Cristo, lo que pueden hacer en Cristo, y de la palabra que ellos tienen, del poder, autoridad que tenemos en el Señor. Y esta palabra es bien práctica. Esto no se trata de conocer cosas teológicas de mente, no, se trata de practicar esta palabra, de saber que esta palabra transforma. Cuando sabemos que estamos libres del pecado, ya tu vida no se va a centrar en lo que bueno o malo que yo deba hacer, sino que se va a centrar en la persona que nos libró del pecado, que es Cristo Jesús. Cuando sabemos que siempre nosotros estamos, ¿no?, bendecidos en el Señor, y que por medio de Él nosotros podemos ser obedientes, podemos creer y podemos caminar una vida de obediencia, entonces cuando nosotros vamos a experimentar estas cosas. Y hay muchos beneficios de conocer nuestra justicia. Por eso que es una palabra práctica. Vamos a ver lo que es ser justo, ¿no? Las riquezas de la justicia. Dice que hay riquezas para lo justo, ¿no? Hay riquezas tremendas. Y en el Salmo 37, 16 dice: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Y este es un beneficio tremendo, porque ahora nuestra bendición de ser justo dice que las riquezas que tenemos, que poseamos, es mucho mejor que la abundancia
de aquellos pecadores. ¿Por qué razón? Porque una persona que es justo, ¿no? Que está en la justicia de Dios, que está metido en Cristo y que sabe su autoridad en Cristo, es una persona que tiene riquezas espirituales y materiales, que es una persona próspera, porque es una persona que sabe lo que tiene. Cuando las personas ignoran lo que ellos tienen en Cristo, entonces es ahí cuando viene la ignorancia. Y teniéndolo todo, todavía están ahí mendigando lo que tienen. Entonces dice esta palabra que nosotros, que es lo poco que poseamos, y por ser llamado justo, dice que es mucho mejor que la abundancia de muchas personas. Y usted puede quizás ganar cierto dinero, y una persona que no está en Cristo puede ganar más dinero, pero le puedo asegurar que porque usted está en Cristo y porque usted sabe su justicia, su dinero puede rendir mucho más. Usted puede alcanzar mucho más. ¿Por qué razón? Porque las personas que no están en Cristo pueden trabajar, pueden esforzarse y no pueden disfrutar, no tienen paz. Están pensando que les pueden sacar, que les pueden quitar, que están pensando que si tienen mucho dinero se les presentan falsos amigos, gente que quiere rodearse para sacar lo que ellos tienen. Pero cuando estamos en Jesucristo, nosotros podemos ser libres de todos esos pensamientos y sabemos que somos personas prósperas, porque ahora ya no hay pérdidas. Hay personas que trabajan y trabajan y nunca tienen, siempre les falta, pero aquellas personas que tienen la justicia y que escuchan la sabiduría de Dios, ellos son buenos administradores de lo que ellos tienen y por tanto ellos reinan en vida sobre toda cosa que se pueda presentar. No son personas que malgastan las cosas, no son personas que están ahí tirando o viviendo en pobreza o aceptando la pobreza. Hay incluso cristianos que aceptan la pobreza porque ellos no creen que en Jesucristo pueden vivir de una manera diferente. Hay enseñanzas que le han dicho que ellos no pueden prosperar porque es pecado. Le han dicho que si son más pobres ellos van a ser más espirituales y entonces se limitan y ellos no pueden ayudar a nadie, no pueden hacer correr la palabra, porque la prosperidad no es para que estemos gastando cosas en esta vida, no, la prosperidad es para que tengamos lo suficiente y gloria a Dios uno puede tener mucho más cosas, ¿no? Pero lo importante es para que la palabra de Dios pueda correr, para que vos puedas dar eso lo que vos tenés y sabés que nada te va a faltar, absolutamente nada le falta a los santos, porque en Cristo están completos. Y la palabra dice que a los santos nada les falta. Y eso es algo poderoso, es algo tremendo que tenemos en el Señor. Así que por eso que nosotros la diferencia entre las personas que no están en Cristo, ellos todavía pueden ganar mucho dinero, pero pareciera que no tienen nada, porque ellos no tienen la justicia. Pero usted tiene la justicia, usted reina en vida, usted puede decir: yo soy rico en Cristo, porque Él se hizo pobre para que yo fuese enriquecido y nada me falta y me contento con lo que tengo. Y gloria a Dios porque siembro en otros, siembro para que la palabra corra y nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Dice el Salmo 37, verso 25: joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El salmista dice que a los justos, dice que ni siquiera los hijos de los justos van a mendigar pan,
Usted tiene que creer esta palabra, usted tiene que aferrarse a esta palabra y decir en el nombre de Jesús, yo creo esta palabra y yo la vivo en el nombre de Jesucristo. Que no hay un justo que esté desamparado y ni siquiera su simiente que tenga que mendigar pan, porque hay una palabra en la justicia de Dios, en que nos hace vivir de una manera diferente. Y es algo que tenemos que aferrarnos en esta palabra. Dice que la bendición de un justo es esta, es que aunque el mundo se venga encima, aunque el mundo quizá esté en crisis, nosotros por estar dentro de Cristo no vamos a pasar ninguna crisis. Recuerda cuando José estaba en Egipto y él tuvo un sueño de 7 años de escasez y 7 años de provisión, de abundancia. Y dice que él fue sabio y durante 7 años estuvo guardando. Y cuando vino la escasez, dice que en Egipto no hacía falta nada. Y entonces José hace llegar a sus hermanos, ¿no? Porque los hermanos fueron a Egipto buscando provisión, porque ellos sabían que ahí tenían guardado. Y lo que ellos no sabían es que eso fue guardado por una persona que en aquel entonces era considerado un justo, ¿no? Porque le había creído a Dios. Y porque Abraham fue considerado justo por haber creído. Y José era descendencia de Abraham. Y entonces él tuvo ese sueño, esa visión. Dios le mostró lo que iba a suceder. Y él fue sabio y puso en práctica lo que le dio. Y nada le faltó. Y dice que su familia fue ahí. Y tuvieron en abundantemente. Entonces, bendecida hermana que estás mirando, bendecido hermano que estás escuchando esta palabra de justicia, la importancia de saber que somos justos es esta, porque hoy en día hay muchas personas que por ahí están sufriendo, porque les falta esto, les falta aquello. Es hora de tomar esta palabra y decir en el nombre de Jesús, yo creo que soy justo y que a mi descendencia nada le falta, a mí nada le falta, porque no hay justo desamparado, ni siquiera su descendencia que tenga que mendigar pan. Y si una persona está pasando por una situación de esa, tiene que decir en el nombre de Jesús, esto tiene que cambiar, en el nombre de Jesucristo yo recibo, y usted va a ver el cambio que Dios va a producir en su vida, porque usted acepta la palabra de justicia. Y porque es un experto en esta palabra. Y porque sabemos cómo ponerla en práctica, somos expertos en esta palabra. Dice la palabra en Proverbios 13:22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. La riqueza del pecador está guardada para el justo. Justamente lo que pasó en Egipto fue eso, que la riqueza de todos los pecadores fue apartada y fue dada a los justos, al pueblo de Israel, en aquel entonces que estaban pasando hambre en la tierra. Y dice, encontramos que esto del hambre en la tierra no solamente es de ahora, siempre hubo, cada tanto suele haber eso. Pero ¿sabe qué, amados? A los que confían en el Señor, ellos no son avergonzados. Y los que confían en el Señor en tiempos de crisis, ellos pueden declarar la palabra. El mundo estaba de una manera, pero nosotros, porque confiamos en la palabra del Señor, tuvimos lo suficiente. Los judíos en el Antiguo Testamento constantemente podemos ver que estaban en medio de guerras, en medio de dificultades, pero siempre el Señor estaba a favor de su pueblo. La iglesia primitiva los perseguían, los arrinconaban de un lado a otro y ellos prosperaban, ellos crecían, se multiplicaban. Hasta el día de hoy que somos el fruto de la iglesia primitiva, de que el poder de Dios
está en la iglesia, de que el poder de Dios en medio de dificultades, en medio de adversidades, hoy puede ser que estemos pasando una adversidad, pero podemos confiar en la palabra del Señor, en que como somos justos tenemos la bendición de que aún las riquezas de los pecadores nos van a bendecir a nosotros. Y hay personas que van a recibir una bendición tremenda. Hay personas que van a decir, no sé lo que voy a hacer con tal situación. Y de pronto alguien va a decir, mira, yo quiero bendecirte, yo quiero darte, yo quiero que recibas esto. ¿Por qué? Porque sos un justo, porque la justicia de Dios te hace reinar en vida, porque la justicia de Dios está a favor tuyo, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. La justicia de Dios también se revela en lo que es la fortaleza. Hoy en día es un tiempo donde necesitamos ser fortalecidos en todas las áreas, ser fortalecido en nuestra alma, ser fortalecido en nuestro cuerpo. Es muy importante ser fortalecido. En Proverbios 18:10 dice: el nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a Él y quedan a salvo. ¿Quiénes corren y quedan a salvo? Los justos. El torre fuerte es el nombre del Señor. Y no por casualidad el Señor nos dejó su nombre. Él dijo: lo que pidamos en el nombre de Jesús nos será hecho. ¿Por qué razón? Porque los justos van a correr al nombre. ¿Y cuál es el nombre que tenemos que clamar hoy? El nombre de Jesús, porque es nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Mirá que dice la palabra en Filipenses capítulo 2, verso 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces, ¿cuál es el nombre que los justos corren? El nombre de Jesús. ¿Y qué pasa cuando ellos corren a ese nombre? Son levantados, son fortalecidos. Si hoy estás pasando un problema, una tristeza, una angustia, una enfermedad, podés correr al nombre de Jesús y decir: en el nombre de Jesús yo soy fortalecido, yo recibo. Porque la palabra dice que los justos, que los que aplican la palabra de justicia, ¿no? ¿Quiénes corren los justos? ¿A dónde? Al nombre de Jesús. ¿Qué les pasa cuando corren al nombre de Jesús? Son levantados, quedan a salvo. Esta palabra, quedan a salvo. Hay una salvación diaria para nosotros, los justos, que necesitamos ser fortalecidos en todas las áreas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y la palabra dice que cuando pidamos en el nombre de Él, dice que para que nuestro gozo también sea completo. Y el Señor se goza cuando pedimos en su nombre. Usted lo puede ver cuando el Señor hacía las sanidades, cuando el Señor multiplicaba los panes, los peces, multiplicó la comida. En 2 ocasiones dice que multiplicó los alimentos. Y entonces cuando Él hacía todas esas cosas, Él se gozaba, Él se alegraba en ello, ¿no? Porque yo me puedo imaginemos por un momento que nos vamos a la multiplicación de los panes y los peces. Encontramos más de 20.000 personas, todas atentas a lo que Jesús le estaba enseñando, atentas a su enseñanza, todos contentos, y de repente Él terminó su prédica y vinieron los discípulos y comenzaron a ver y a decir: mira cuánta gente, ¿no? Y comenzaron a ver que ellos tenían hambre. Y fueron y le contaron al maestro: maestro, las personas
tienen hambre, ¿no? Y ya es muy tarde y no la podemos largar por ahí que se vayan, porque si se desmayan le puede pasar algo porque no han comido, estuvieron horas acá con nosotros escuchando la sabiduría, gozándose con la palabra del Señor. Y entonces Jesús le dijo, bueno, vayan y denle de comer. Y entonces ellos comenzaron a pensar, pero miran, son tantos que no nos alcanzarían con lo que tenemos. Ellos tenían ahí guardado una ofrenda, ¿no? Y empezaron a quizás tocar la cabeza y decir, esto no alcanza y no podemos nosotros, ¿dónde vamos a comprar? Porque ya es tarde y para tanta gente, ¿no? Y entonces Jesús ahí los vio y como ellos no captaron el mensaje que Jesús le estaba dando, Él simplemente dijo, bueno, vaya y oren y va a ver que va a haber provisión para todos. Y entonces ellos no captaron ese mensaje, entonces un chico que estaba por ahí, un niño, él dijo, acá tengo esto, yo quiero aportar, porque escuchó, denle de comer, entonces dijo, bueno, esto es para que le vayamos a dar de comer. Entonces ese nene creyó y Jesús tomó los pescados y tomó los panes y lo alzó y dijo, gracias Señor, y entonces comenzaron a repartir. Y empezaron a repartir y ver que imagínense ese momento, ¿no? Los discípulos iban y la gente iba sirviendo y los discípulos contentos, gozosos, ¿no? Saltando en una pata porque se estaba multiplicando, los ojos estaban brillantes, ¿no? Porque estuvieron por horas escuchando a Jesús y tenían hambre, ¿no? Y podemos ver, y me imagino el rostro de Jesucristo, ¿no? Viendo cómo sobrenaturalmente estaban ellos contentos, ¿no? Viendo cómo comían, cómo compartían. Y yo me imagino a ese Jesucristo gozoso, ¿no? Alegre y mostrando la gloria de Dios y mostrando que a través de su poder maravilloso las personas eran alimentadas, las personas eran, su gozo era completo tremendamente, ¿no? Podemos imaginar a ese Cristo de esa manera. Y Él cómo lo hizo, simplemente con la fe, creyendo, ¿no? Que eso sucede y lo que pedimos en su nombre, ¿no? Y por eso es que los justos, nada les falta, y los justos reciben esa fuerza, esa fortaleza, y están a salvo. Y cuando en el nombre de Jesús oramos, las cosas suceden. Dice Jesús que nos dio autoridad en su nombre para orar por los enfermos, para echar fuera demonios, para decirle las cosas que no son como si fuesen. ¿En qué? En su nombre. Por eso dice esta palabra, torre fuerte es el nombre del Señor. O como en esta traducción que hemos leído, el nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos, los que han recibido la justicia de Dios en Cristo, corren a ese nombre y son salvados, son sanados, son libres, son prósperos en el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y gloria a Dios por eso. También dice en el Salmo 37-39, pero la salvación de los justos es del Señor, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Y hay momentos que son difíciles. El mismo Señor dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Él no dijo, bueno, ustedes la van a pasar de maravilla. No dijo eso. Pero no quedó ahí, sino que dijo, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Y dice que la salvación de los justos es del Señor. Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Él es el que te fortalece cuando tus emociones llegan a un punto que decís, no aguanto, no soporto. Porque las emociones están ahí, sean buenas o sean malas. No podemos negar el hecho. Quizás hoy estés bien, pero quizás mañana te ocurra algo, te pase algo
y necesite esta palabra en el nombre de Jesús. No te olvides, no te quedes con la angustia, no te quedes con el problema, no te quedes con la adversidad, mi amado, no te quedes con eso. Tenés que decir en el nombre poderoso de Jesucristo. Un beneficio de la justicia es que en el tiempo de angustia Él es tu fortaleza. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Dice, regocíjense en todo tiempo. Y si hay una petición, algo, una tristeza, pónganlo en oración y vuelvan a regocijarse en el nombre de Jesús. Volvamos a regocijarnos en el tiempo de angustia, en el tiempo de adversidad, en el tiempo donde quizás no sepas qué hacer. Cuando vamos al Señor, sabemos que Él es nuestra fortaleza, que es nuestro amparo, que Él está con nosotros todo el tiempo, que Él es la luz, que Él es la sal, ¿no? Que la luz, perdón, y somos la luz ahora, y somos la sal en esta tierra, y somos nosotros hoy en Cristo, ¿no? Y hoy podés levantarte, y hoy podés decir en el nombre de Jesús, días de tristeza se van de mi vida, días de angustia salen de mi vida, porque yo soy un justo y Él es mi fortaleza, Él es mi amparo, Él es mi Señor, Él es mi roca eterna, donde yo puedo aferrarme, donde dice Jesucristo que había dos personas que construyeron una casa. Uno la construyó sobre la arena, y la arena representa la sabiduría del hombre, el esfuerzo propio. Y esta persona comenzó a construir ahí sobre lo que a él le parecía, su sabiduría, su entendimiento, su esfuerzo. Pensaba que iba a ser fuerte. Y dice que al lado había otro que construyó sobre la roca, y esa roca representa a Cristo. Y dice Pablo que nosotros sobreedificamos sobre un fundamento que está puesto, y ese fundamento es Cristo, la piedra angular, la roca, y donde nosotros hacemos nuestra vida, ¿no? Dice que la persona construyó, y casa significa vida, ¿no? Recuerde que somos la casa de Dios, el templo del Espíritu Santo. Y entonces construyó sobre la roca, y dice que al mismo tiempo llegó la tormenta, llegó el viento, llegaron los ríos, las aguas. Dice que derribó la casa que estaba sobre la arena, y la casa que estaba sobre la roca se mantuvo firme. Y así es cuando nosotros construimos nuestra vida en las bases de Cristo, ¿no? Donde nosotros ponemos en primer lugar lo que la palabra de Dios dice, antes de lo que yo pueda pensar, antes de lo que yo pueda decir. Usted puede ser muy bueno quizás en algo, usted puede tener inteligencia para diferentes cosas, pero la única forma de resistir en los tiempos, ¿no? Donde viene el agua, donde viene la tormenta, donde se manifiestan cosas, ¿no? Como en este 2020, que fueron cosas tremendas, una tras otra. Parece ser que viene arrasando, ¿no? En este 2020. Pero gloria a Dios, que los que estamos en Él, los justos, somos fortalecidos, somos levantados, somos guardados, somos protegidos. ¿Por qué razón? Por tener esta palabra de justicia, por saber aplicar esta palabra. Mirá que dice Romanos capítulo 10, verso 6. Vamos a estar leyendo esta palabra. Romanos 10, ¿qué dice? 10, verso 6. Dice, pero la justicia que es por la fe, dice, y acá usted puede notar algo, la justicia habla, la justicia que es por la fe, y esta justicia que habla en este versículo es justamente la justificación de capítulo 3, 4 y 5, ¿no? Donde nos habla de la justificación en Cristo. Dice, la justicia que es por la fe
dice. Entonces la justicia habla. Dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Se pregunta, ¿qué dice la justicia? Y dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, la justicia que es por la fe habla. Por eso que estamos en este día transformándonos en expertos, ¿no? O convirtiéndonos en expertos de la palabra de justicia. Porque la palabra de justicia habla. No es una doctrina solamente para saber decir soy la justicia. No, es para hablar, para confesar la justicia de Dios en Cristo. Y confesamos que somos justos y somos fortalecidos y somos prósperos, como estamos viendo los beneficios de ser justo, ¿no? Entonces la justicia de Dios habla, la justicia de Dios que es por la fe menciona cosas tremendas. Y otro beneficio de la justicia es la alegría y el gozo. Yo si le hago una pregunta, ¿no? Muchos van a decir amén. ¿Cuántos quieren estar gozosos hoy? ¿Cuántos quieren estar alegres hoy? Y todos podemos decir amén. Yo quiero estar gozoso, yo quiero estar alegre. Usted puede porque usted es justo. Usted es un justo, hable la justicia. Y dice la palabra que otro beneficio de ser justo es Salmo 32, verso 11. Alegraos en el Señor y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Quiénes se pueden alegrar? ¿Quiénes se pueden gozar? Los justos. ¿Por qué razón? Porque son justos. Porque hemos recibido la justicia. Y cuando recibimos la justicia, dice la palabra, ¿no? Que también somos rectos de corazón, porque es nuestra posición. Usted tiene que confesar esta palabra. Yo me alegro hoy. Yo me gozo hoy. No por lo que esté viviendo, sino porque soy justo en el Señor, porque he alcanzado la justicia por medio de creerle a Dios. Dice la palabra que los judíos iban a entrar a la justicia y no la alcanzaron, pero ahora los gentiles simplemente creyeron y alcanzaron la justicia por la fe, y aún lo que los judíos no alcanzaron, por medio de la fe, lo tuvieron los gentiles, ¿no? Porque le creyeron al Señor, porque le creyeron a Dios, han alcanzado esta justicia. Y entonces podemos alegrarnos y gozarnos. Hebreos 1:9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Jesucristo fue ungido con óleo de alegría. Y hoy nosotros estamos en Cristo, más que a sus compañeros. Pues recuerde que ahí está hablando de una manifestación natural de Cristo, ¿no? Como hombre. Y Él como hombre, Él representaba al primer Adán. Y también era una representación de los compañeros, ¿no? De los judíos y de como hombre. Y dice que fue ungido más que a todos, ¿no? Que a toda la humanidad. Y ahora nosotros, como estamos en Cristo, como estamos sumergidos en Él, dice la palabra que también nosotros podemos ser alegres y ser gozosos. Dice la palabra de Dios que a Jesús se le acercaban las personas, ¿no? Los nenes, los chicos se acercaban porque era una persona alegre.
Y hoy podemos ser alegres porque somos justos en el Señor. Has amado la justicia, ¿no? Dice la palabra. Y esta justicia que se iba a manifestar en los tiempos que hoy estamos viviendo. El de ser justo en Cristo es muy importante porque nosotros aprendemos a manejar esta palabra de justicia y saber que el gozo y la alegría no es algo que tenés que ayunar o tenés que orar o tenés que declarar la palabra, es simplemente algo que ya tenés en Cristo. Que el gozo y la alegría no es porque tu comportamiento sea bueno, sino es porque tu comportamiento está en Cristo. Gloria a Dios por eso. Dice en el Salmo 64, 9 y 10, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en el Señor y confiará en Él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. ¿Quiénes son los que se alegran? Los justos. ¿Y hoy cómo somos justos? A través de la justicia de Dios, a través de ser justos. Hay muchos beneficios para la justicia del Señor, la alegría, el gozo, como estamos nombrando, la fortaleza, la prosperidad. Hay muchos beneficios, la seguridad también que tenemos en el Señor. Dice que el justo camina como un león seguro. Dice que los impíos se esconden o corren sin que nadie los persiga, pero el justo camina seguro como un león. Y usted puede ver ese león que está ahí en la selva caminando justo, ¿no? Que camina seguro, que no tiene ahí un miedo, que no tiene temor, sino que camina seguro en el Señor, en Cristo. ¿Por qué razón? Porque está justo, ¿no? Porque es una persona que está segura. Y así también nosotros caminamos seguros en el Señor Jesucristo. Camina seguro. Y cuando se manifieste quizás en tu vida un temor, una preocupación, la palabra dice que la justicia habla. Y entonces ahí confesá la palabra y recordate a vos mismo, recordate que el justo camina seguro, que el justo no tiene que temer a las malas noticias, que el justo no tiene que estar preocupado por lo que suceda, porque ahora sabe de quién depende, y dependemos de uno. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo, de aquel que nos llamó, de aquel que nos hizo aceptos en Él, de aquel que nos justificó, ¿no? Con su obra completa, fuimos hechos justos. Y hoy necesitamos aplicar esta verdad en el nombre de Jesús a nuestra vida y saber y conocer todos los beneficios que hay por ser justo. Hay muchos más beneficios que hay en la palabra de Dios, y yo le invito a que pueda estudiar ello, pueda sentarse un tiempo, apartarse quizás de muchas cosas que tengan que hacer y sentarse con la palabra y haga una concordancia de la palabra justo y pueda encontrar las maravillas que hay de saber de los beneficios, ¿no?, que hay para el justo, de los beneficios que hay, que la justicia que hoy tenemos en Cristo no es una justicia que tengamos que hacer, sino es una justicia que ya hemos recibido y que delante del Señor estamos como si siempre hubiésemos obedecido y como si nunca hubiésemos pecado. Es lo que significa ser justo. Y cómo podemos tomar por la fe todos los beneficios, promesas que han sido cumplidas en Cristo y traerlas a nuestra vida solamente porque somos la justicia de Dios en Cristo. Y usted puede declarar esta palabra aún en contra de la condenación, porque los justos ya están libres de la condenación. Y quiero terminar con esto. Cuando venga una palabra que te condene, yo escuché un testimonio hace un tiempo atrás
de unas personas que estaban liberando a otros, ¿no? Y dice que un demonio se manifestó ahí y dice que este demonio comenzó a hablar en contra de lo que estaban practicando, esta liberación. Y dice que el demonio les dijo: ustedes cómo pueden liberar a otro, ¿no? Si ustedes están de esta forma. Y estas personas se asustaron, ¿no? Y ellos no conocían esta palabra. Porque ¿sabe qué, mis amados? Porque hay una esfera espiritual donde los justos son acusados, ¿no? Donde los creyentes son acusados por demonios, por esto, y ellos nos quieren hacer tropezar. Pero usted, cuando venga esa condenación o cuando alguien le diga algo, usted declare: la justicia habla. ¿Y qué va a hablar? Soy la justicia de Dios en Cristo. Y el Señor me ha limpiado. Y si he pecado, si he equivocado, y quizás hasta aún siendo creyente me puedo pecar, puedo equivocarme, usted puede declarar la palabra en el nombre de Jesucristo y ser libre de toda condenación en el nombre poderoso de Jesucristo. Y ser libre de toda esa condenación en el nombre de Jesús. Gracias al Señor por esta palabra que podemos recibir en el nombre de Jesucristo y podemos ser libres. Usted puede ser libre de la condenación. No importa quién lo acuse o quién le diga algo. Usted ya ha sido justificado. Y como ha sido justificado, ya no hay condenación. Y dice la palabra que aquel que condenaba ya fue expulsado, ¿no? Ya fue quitado de aquel que condenaba a los hijos de Dios. Y hoy no hay condenación para nosotros. ¿Por qué razón? Por esta. Porque somos expertos en la palabra de justicia. Y usted puede notar, cuando una persona no es experta en la palabra de justicia, esa persona está viviendo una vida fracaso, una vida de condenación, culpándose a sí mismo, porque no es un experto en la palabra de justicia, y entra en una falsa enseñanza de que tiene que hacer algo para quitarse la condenación, que tiene que hacer algo para ser bendecido, que tiene que hacer algo para vivir lo bueno de Dios. Y es un engaño que muchos creyentes han entrado hoy en día. Pero la palabra dice: porque somos justos. Usted aprende a tomar esta palabra de justicia y nunca más tendrá que esperar a hacer algo para cambiar las cosas. Simplemente recordarse a su alma, recordar a su mente que usted es la justicia de Dios en Cristo, y como justo no hay condenación, y como justo hay muchos beneficios, y como justo puedo reinar en vida por el don de la justicia y por la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados, lo dejo con esta palabra en nombre de Jesús. Gócense, alégrense en el Señor, vivan lo mejor de Dios. En tiempo de dificultades, en tiempo de crisis, podemos experimentar lo bueno, lo grato de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar por esta palabra, pero antes quiero saludar a mis hermanos, aquellos que nos están ahí siguiendo, aquellos que están ahí con nosotros, escribiéndonos, saludándonos. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en el Señor. Mandamos saludos para Claudia, que dice: saludos desde Quilmes, bendiciones. Mandamos saludos para el Pastor Hugo, dice: saludos Pastor Nick. Mandamos saludos para la iglesia Jesús mi amor, el Pastor Leo, toda la congregación. Dice: saludos desde Morón. Mandamos saludos al Pastor Leo también, toda de allá en Nueva York. También para mi mamá Mirta, para toda mi familia que está aquí del otro lado, sobrino, mi hermana, todo. Mandamos saludos para México. El pastor Artur Perales dice: saludo a mi hermano desde casa de mi madre, que la vinimos a visitar. Gloria a Dios. Pastor Leo dice: somos justos, gloria a Dios. Norma nos manda saludos, dice: debiendo ser maestro aún son niños, ¿no? Y gloria y gracias, Norma, por estar atenta a la palabra. Mónica dice: bendiciones, Pastor Nicolás.
Mirta dice bendiciones pastores y hermanos de Tiempo de Victoria. Graciela dice bendición Pastor Nicolás. El pastor Javier nos manda saludo, dice saludo pastor, bendiciones, firme en el fundamento que es en Cristo Jesús. El justo por la fe vivirá. Gloria a Dios por esa palabra. Gracias hermanos por cada uno, por estar conectados con nosotros, por saludarnos. Gracias por escribirnos, ¿no? Sí, seguramente hay más hermanos que están conectados por ahí también. Háganos saber también que están ahí conectados. Manden nuestro saludo de donde nos escriben. Y gracias por todos los hermanos que están ahí con nosotros en el nombre de Jesús. Y vamos a orar por esta palabra en el nombre de Jesucristo. Vamos a declarar la palabra, vamos a confesar y creer. Y todo lo que hemos hoy hablado lo vamos a manifestar para nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la palabra de justicia, Padre Celestial. Te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza en el nombre de Jesús. Gracias por lo que tenemos, por lo que somos en ti, Señor. Gracias por la justicia. Gracias porque hemos aprendido y estamos aprendiendo, Señor. Yo oro por mis hermanos para que ellos sean expertos en esta palabra de justicia en el nombre de Jesús y puedan reinar en vida sobre toda circunstancia, sobre toda adversidad en el nombre de Jesucristo, sobre toda cosa que puedan estar viviendo, puedan reinar en vida por el don de la justicia, Señor. Lo creemos sobre enfermedad, sobre pobreza, sobre tristeza, sobre amarguras, sobre condenación, sobre cosas que vengan a sus mentes, a sus vidas. Reinamos en vida en el nombre de Jesús. Te damos toda gloria, Señor. Y gracias te damos, Padre Celestial, por esta palabra. Nos gozamos, nos alegramos en ti, Señor. Declaramos tu palabra que es viva, que es eficaz. En el nombre de Jesucristo, gracias por todo lo que tenemos, por lo que somos en ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Descansamos en tu gracia, Señor, descansamos en tu obra completa en el nombre de Jesucristo para tu gloria. Te damos gracias y oramos por esta palabra para que corra y esta palabra para que corra y para que tú seas glorificado en el nombre de Jesús para tu gloria, Señor. Descansamos en ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén, y amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor por este tiempo, por este momento. Gracias a Dios. También mandamos saludos para Noemí, que dice: hola pastor, siempre es una bendición escucharte. Sí, gracias por comunicarte, gracias por hacernos saber. También saludamos a Mirta, que dice: bendición amado pastor. Así que le manda saludos también a Mirta, a toda la familia, en el nombre del Señor. Y bueno, mis amados, hemos llegado al final de este tiempo. Gracias a todos por comunicarse, por estar con nosotros, en el nombre de Jesús. Y nos encontraremos el día miércoles, donde vamos a estudiar Romanos capítulo 10. Así que los espero el día miércoles, Dios mediante. Mandamos saludos. Soy el pastor Nicolás Venecia, del Ministerio Tiempo de Victoria, desde aquí, desde San Miguel, Buenos Aires, Argentina, en el nombre de Jesús.